La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre periodismo, sobre las funciones que debe tener y que tiene hoy en día el periodismo en México y el mundo. Vamos para eso a platicar con un compañero de La Jornada, un jornalero, corresponsal de este periódico en Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas. Él también es escritor, es cronista, ha escrito una cantidad importante de libros de crónicas muy vendidos, y también es fundador de un semanario allá en Culiacán que se llama Río 12. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder platicar un ratito sobre esto que nos importa, que es el periodismo en México. Pues al contrario, yo soy el agradecido, encantado, emocionado. Zacatecas es una ciudad maravillosa y sus habitantes lo son más, así que gustoso. Bien, Javier, antes de entrar al aire ya te planteaba esta nota que salió en la Jornada Nacional hace unos días en la sección de Cultura, en una entrevista con John Lee Anderson, este cronista importante que ha retratado conflictos bélicos en todo el mundo. Esta nota la titulaba La Jornada Nacional como debemos mostrar al mundo que los periodistas somos necesarios. Esto en función de lo que decía el propio Lee Anderson, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Cómo hacerle ver a la sociedad, a la ciudadanía, a este mundo contemporáneo tan de cabeza que somos necesarios, que el periodismo hace falta y que sirve para algo? Bueno, yo siento que hay sectores de la población mexicana que se acuerdan de los periodistas cuando necesitan algo, que tienen un problema, y eso es bueno, porque saben que el gobierno no está del lado de ellos, y es bueno que todavía digan, que adviertan incluso a los servidores públicos: voy a avisarle a la prensa, voy a traer a los medios. Eso me parece muy bueno, ¿no? Pero no hay una interrelación, no hay una cercanía. De eso nosotros tenemos en buena parte culpa, porque hay corrupción, hay cercanía con el poder, porque nos ha seducido el poder, el gobierno, la autoridad, el narcotráfico, el ejército, ¿no? Nosotros al mismo tiempo hemos como actuado a veces como si fuéramos una casta diferente, bendita, privilegiada dentro de la estructura social, y eso es mentira. También somos mediocres, y a veces, a pesar de que somos mediocres y que tenemos muchas limitaciones, actuamos como si lo supiéramos todo, y eso tampoco es cierto. Creo que es un error. Entonces creo que es un fenómeno social muy lamentable. Creo que efectivamente hay que trabajar mucho para que la gente ubique este oficio como algo necesario, importante, urgente. Pero es parte de un proceso. Nosotros tenemos que recuperar la dignidad, la ética, la independencia, ser honestos, ser responsables, ser serios. No lo estamos siendo, y eso no ayuda, creo que enferma, y por eso la gente en el otro rostro de la moneda nos tiene desconfianza. Nos mira con desconfianza, no nos mira del lado de ellos, sino del lado de los poderosos, porque hemos reproducido fácilmente, acríticamente ese discurso. Entonces, efectivamente, el periodismo es necesario, pero solo es necesario cuando la gente así lo considera, porque también del otro lado, nosotros los periodistas, los que queremos hacer un buen periodismo, nos sentimos solos, no vemos atrás, adelante, a los lados, ciudadanos que acompañen este periodismo valiente de denuncia, porque es una situación de crisis social. El periodismo pues está también en crisis junto con esta crisis social, envuelto, digámoslo, proporcionalmente hablando, está en crisis este mundo, este país, este estado también. Está en crisis también el periodismo, o el periodismo sigue, digamos, floreciendo en tierras baldías aún, pero es raro todavía verlo, ¿no? Bueno, sí, no puede estar al margen de la sociedad y de sus ciclos, sus procesos, sus fenómenos. Está en crisis, por supuesto, el periodismo, pero arrastrado por toda esta corriente de violencia, apenas reacciona, pero reacciona a bote pronto, reacciona con la inmediatez, reacciona contando muertos. La otra reacción, la reacción digna de
rescate, de dignificación del periodismo, es el periodismo crítico, es la investigación, es lo que se está haciendo menos, ¿no? Entonces es como tú dices, ¿no? Es como una flor en un solar baldío. Lamentablemente no veo o sea, además de estos esfuerzos aislados de algunos medios y de algunos periodistas del país, porque los hay, muy valientes y dignos, no veo que esa corriente esté jalando, salvando al periodismo, que esté cundiendo, que esté contaminando el resto del ejercicio periodístico, porque el otro periodismo mediocre, corrupto, es mucho mayor y más pesado y más grave, ¿no? Hoy en día se imprimen muchas páginas, los periódicos, y pocas de esas páginas se leen, ¿no? Es así como maltusiano, hay mucha publicación y hay pocos lectores. Es curioso que cuando aparecen historias, ayer ya lo mencionabas en la charla que tuviste en Ciencias Sociales, la gente se interesa porque se ve reflejada ahí, ¿no? Le interesa escucharse y verse reflejada en ese espejo del texto, las crónicas que por ejemplo escribes tú. Hace poquito tuvimos una experiencia similar porque un joven, el hijo de un chofer que viajaban ya de noche, los asaltan, el joven forcejea con el asaltante porque saca una pistola e incluso le dispara antes al papá en la pierna. El joven forcejea, se caen de las escaleras del camión y se oyen disparos y termina el joven de 23 años con un disparo en el ojo, muerto, tendido ahí a la orilla del camión, ¿no? Entonces, habíamos reproducido, sí, las versiones oficiales de la Procuraduría, de los secretarios de gobierno y demás, pero cuando fuimos a platicar con el padre de este joven, fue una historia que la gente leyó mucho y se conmovió mucho, ¿no? Entonces también está en cómo estamos contando estas historias. Nos está quedando grande este México de grandes historias. ¿Se han escrito estas crónicas que reflejen de verdad esta tragedia o no? Bueno, es justo ese bote pronto, que a lo mejor estamos reaccionando con el ejecutómetro y demás. Exactamente, sí, estamos contando muertos, ¿no? Yo coincido con Villoro, hay que contar historias de vida en medio de la muerte. Cuando tú me estabas, que te estoy escuchando, que estás diciendo que se fueron con las versiones de la policía, la procuraduría, los transportistas, ve tú a saber, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, ¿en qué momento me va a decir que fueron con los familiares de la víctima, ¿no? Yo lo hubiera hecho antes, o lo hubiera hecho como parte de un trabajo profundo. Yo creo que ese es el gran reto y lo que nos puede salvar un poco de este ahogamiento que refleja la crisis en la que estamos envueltos, ¿no? Hablo de contar las historias humanas. Yo creo que eso nos puede a nosotros acercar a la gente. La gente puede volver a confiar en nosotros, porque va a verse en nuestras páginas, va a regresar a los medios, porque los medios estamos preocupados ahora por los políticos, por olerle los pedos, besar las huellas de los políticos, de dentro y fuera del gobierno, pero la gente no está ahí. Los políticos te mienten, te cuentan historias, versiones, información que no es cierta, que no corresponde a la realidad, ¿no? Y yo creo que entonces hay que recuperar la calle también nosotros, recuperar la calle, volver a mover el trasero y gastar las suelas. A mí me parece sumamente importante, el tuétano del periodismo de ahora es contar los rostros, el llanto, el sudor, el temblor, la indignación. ¿Tú cómo mides la indignación o el coraje? ¿Qué vas a decir? Esta semana hubo 3 kilómetros de indignación en Zacatecas. O sea, no vas a decir eso, pero tienes el recurso de la crónica, del periodismo, de un buen ejercicio de descripción. Ese periodismo es el que hace falta y es el que no estamos haciendo. Yo siento que hay que contar de nuevo los latidos, el torrente sanguíneo. Nombrar a las víctimas es traerlas de regreso, es recuperarlas de la invisibilidad, es darles el lugar público, humano, ciudadano que tienen, que tenían y que merecen, a pesar de que estén muertos. Sí, esto tiene mucho que ver pues con un periodismo más bien narrativo, pues. O sea, estás contando una historia, un narrador, un cronista, como un escritor que escribe literatura, pero es verdad.
no es ficción, pues. Y está esta que ya no está nuevo, pero que le llamaban nuevo periodismo latinoamericano, que era justo mezclar un poco, pues, las formas literarias con las historias reales del periodismo. Y no sé qué pienses, fíjate, ganó el Premio Nobel de Literatura una periodista, esa que se llama Svetlana Alexievich, que yo no la he leído, pero lo que he podido informarme, porque creo que sí, ya están traducidos algunos de sus libros, son historias pues que están narradas de forma literaria, pero que tienen justo el sustento periodístico de la entrevista, del testimonio, de los documentos, ¿no? Está Rodolfo Walsh allá en el sur. Está también aquí el propio Paco Ignacio, que puede contarte cosas que son como novelas históricas, pero que están diciendo algo que pasó en los Yaquis, por ejemplo. Tú estás narrando, pues, eso es una forma quizá de también llegarle al público, acercarte a la ciudadanía, o cómo la ves, pues seguro que vas más bien por esa línea, no lo sé. Pues sí, los gringos le llaman el non-fiction, también Truman Capote ya ves que hizo eso con... Non-fiction, sí. Con la sangre fría, va ahí entrevistados. Así es. Fíjate que cuando yo trabajaba en el diario, ya no existe ese periódico, espero que no haya sido porque yo trabajé ahí, en Culiacán, yo era corrector de textos y propuse algunas entrevistas al director. Te estoy hablando de 1990 más o menos. Hice una entrevista con un dirigente de los homosexuales y otra con un historiador y periodista sinaloense que se llama Herberto Sinagagua, que publicó la que se consideró la primera novela sinaloense, ¿no? El derrumbe del infierno se llama. Yo lo hice porque me daba cuenta que las entrevistas, que el trabajo periodístico era pregunta-respuesta, y que cuando había una nota más o menos elaborada, el periodista no nos decía si el funcionario, el político, la fuente se puso nerviosa, se molestó, manoteó, sudó, se metió las manos en la bolsa, se quiso correr, no sé, cualquier cosa. Y yo lo hice y entonces metí mucho eso de ese otro recurso, no sé cómo lo hice, no recuerdo los detalles de esas historias, pero no sé, me emocionó. Yo soy lector, escribo pendejadas desde la secundaria, escribía pensamientos, o sea, intentos de poema, no me considero poeta, y soy muy sensible, eso sí, soy muy sensible. Entonces se convierte en una especie de cazador de frases y de historias. El otro día le pregunté a una mesera en un lugar al que yo voy en Culiacán. Tengo un ritual ahí para escribir mi mala hierba, que es la crónica que yo publico cada semana en Río 2. Y yo sé que está de novia, tiene poco de novia. Y le pregunté, ¿ya tuviste sexo? Y sonrió. No sé, 30 segundos, una sonrisa maravillosa, luminosa. Y me dijo, hay preguntas que se contestan con una sonrisa. Y yo dije, esa es una buena frase. Entonces nosotros tenemos que leer novela, poesía, cuento y cazar esas frases que están ahí en la calle. Te las puede decir un niño, pero nosotros estamos burocratizados. Nuestro trabajo, vuelvo, insisto, es tan de rutina, tan mediocre que nos aburre y el lector no lee nuestros textos porque son aburridos. Si acaso ven el encabezado y ya. Pero tú sales de la redacción y ya no eres periodista y te puede atropellar una historia, abofetear, guiñar, decirte cuéntame y tú no lo vas a ver porque eres sordo, un burócrata. Ciego, sí, cosas, ¿no? Eres un discapacitado, un mutilado del periodismo. Y déjame decirte otra cosa, hay que ser audaces. O sea, si tú dices, yo por aquí agarro derecho, llego a esa pared y corro peligro y voy a contar lo que está pasando y quizá me maten, pero soy periodista y debo contar lo que está pasando. Bueno, ¿y por qué te tienes que ir de frente? ¿Por qué no le buscas? Como cuando quieres sacar una astilla que está bajo tu piel, un pedazo de cristal, a los lados, estás escarbando a los lados. ¿Por qué no hacemos eso? Es audacia, es creatividad, es ser insumiso frente a los esquemas rígidos académicos del periodismo. Entonces vas rondando la historia, vas contando. Yo digo que a veces es como si nosotros estuviéramos recogiendo entre los escombros los restos de vida que hay en el país. Todo eso hay que hacerlo, hay que ser audaces, hay que alimentarnos de la vida, de la calle, de la cantina, del café, de la vida nocturna, de tu casa, de la fila en el supermercado.
pero hay que leer y hay grandes autores que nos regalan grandes frases, ¿no? Yo me acuerdo que entrevisté a un tipo, un día un matón, se me acercó en una cantina y él me dijo, yo sé que tú eres fulano de tal y que tú escribes estas historias, lo cual es bueno y es malo, ¿no? En ese momento dije, ¿qué me va a pasar? Sí. Me dijo, yo he decapitado, yo soy un matón. Me dijo, ¿y ya sabes qué es lo que me ha marcado a mí? Cuando están muriendo, y te ven a la cara y te lo cuentan todo, me dijo. Te ven, te sostiene la mirada y te lo cuentan todo. Yo me quedé con esa frase. El tipo se tomó 1 o 2 cervezas, se levantó y se fue. Yo no sé quién es. Pero a lo mejor el tipo mintió, yo no confirmé eso, exactamente. Pero da igual. Sí, bueno, si yo cuento eso es realidad. Hubo un tipo que dijo ser matón y se me acercó, pero para nosotros eso no cuenta, ¿me entiendes? Porque no te lo dijo el alcalde, Sí. porque no te lo dijo el diputado. Pero la gente en la calle dice muchas de estas cosas y nosotros tenemos que recogerlas, contarlas. Sí, tener ese olfato y también retomando a Villoro, que dice que el cronista es como un ornitorrinco, porque es un animal así medio extraño, anfibio, pero bueno, no anfibio, sino que sí, incluso sí, maman, pero también pone huevos, como un marsupial que anda por el piso y también por el agua. O sea, tienes que saber olfatear, tienes que desgastarte las suelas, pero también saber moverte, ¿no? Saber qué historias contar. Y estos métodos que tú mencionas, o estar escuchando, atento en la fila del banco, en la fila del supermercado, en la fila de cualquier lugar, sí. En la banca de al lado, contigua, pues es el método de un escritor, cualquier escritor, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es un asunto, no es tan complicado, de verdad. Es como sacudirte, ¿no? Estás lleno de polvo, tenemos muchas capas de polvo encima, de papeles, de burocracia, de lugares comunes. Yo te apuesto que tú y yo y la gente que nos está escuchando leyó en este 2 de noviembre ese famoso título de Los vendedores de flores hicieron su agosto en noviembre. O sea, qué falta de creatividad. ¿Sabes qué? Cuando yo te decía ahora que no es tan complicado, me refería a que sacudamos telarañas y la polvareda que ya nos ha cubierto y que nos impide ejercer este trabajo. Que volvamos a espantarnos, a sorprendernos frente a lo que pasa. ¿Y sabes cómo lo vamos a lograr? Usando los sentidos. Por eso digo, no es tan complicado. Nosotros ya no los usamos. Ya no vemos, no escuchamos. A eso me refiero cuando, y seguramente tú también, cuando hablé de esta deficiencia, de esta discapacidad. Somos discapacitados nosotros. Y también debemos dejar de ubicarnos como esa casta, porque hay soberbia de parte nuestra, ¿no? Otra cosa que también te preguntaban ayer y que tú decías es difícil responder, es sí puede haber periodistas espabilados que se han sacudido, que han dejado esa bulia y ese marasmo ahí casi burocrático y han intentado hacer cosas, pero quizá los medios no están listos también para ese tipo de historias o para esas extensiones de largo aliento, pues. Están los medios preparados también, los medios ordinarios, los medios de siempre para plasmar esas historias, o no están también. Ese es otro punto, ¿no? Mira, empezando con los jefes de información y los editores. Es la cúspide de esta maraña burocrática de la que hemos hablado. Ellos son fríos, son tiranos, son como los dioses del Olimpo lanzando rayos y centellas para borrar de la faz de la tierra un párrafo o toda una nota, cambiarle el sentido de manera unilateral, torpe, insensible, pero desprecian. Hay un desprecio hacia la crónica, hacia estos textos narrativos, hacia estas frases más noveladas, más trabajadas, con recursos poéticos incluso. Y entonces, si ese jefe de información, editor o director, que se supone fue periodista, no entiende, no asume, desprecia el género de la crónica o de ese otro periodismo alternativo, audaz, creativo, el dueño menos. O sea, el dueño está en el negocio, no le interesa. De hecho, no le interesa muchas veces si sus reporteros corren peligro. Lo que les dicen es que o que dejen de reportear o incluso llegan a destituirlos. Los sacrifican porque así se ahorran un problema a la hora de algún hecho violento
directo, ¿no? Entonces yo creo que los medios no están preparados, que también tienen mucha responsabilidad en todo esto y quizá con muchos fenómenos sociales. El esfuerzo, el cambio, la lucha debe venir desde abajo, desde el reportero. El reportero debe insistir. Y si a lo mejor no le aceptan una nota de estas a la semana, bueno, haz una nota de estas cada 15 días o cada mes, pero hay que apedrear estrellas, aunque sepamos que no las vamos a tumbar. Javier, se nos termina el tiempo. No me gustaría dejar pasar este rato contigo, esta charla, para preguntarte una de tus anécdotas pues, que has tenido en la vida reporteril allá en Culiacán, que te ha marcado, no solo para el periódico La Jornada, seguramente en las crónicas que no has publicado en La Jornada, pero que sí en los libros. Alguna que te ha marcado y que también ya te lo habían preguntado, ¿no? Que no estás muerto. ¿Cómo no tener una especie de manto de inmortalidad, pero cuando estás reporteando este tipo de cosas, cuando estás reporteando, cuando estás haciendo periodismo en México, también es casi inmanente la muerte, pues está cercana siempre la muerte. Sí. Entonces esa dupla, digamos, de preguntas está como ahí. Fíjate que las balas pasan muy cerca, ¿no? Estamos hablando de Culiacán, la cuna del narco, la cueva del lobo, el santuario del cártel de Sinaloa, y donde la convivencia con el narco es inevitable, es una vecindad necesaria, obligada, ¿no? Yo me acuerdo, hay una historia que escribí, que era un vecino que no era admitido en su casa, era maltratado en su casa, eran pobres, pero era el niño de todos, del barrio. Nosotros los llevábamos a jugar fútbol, los llevábamos a jugar béisbol, los sacamos del barrio, dormía en mi casa, en la casa de mi mamá, en la casa de los vecinos de enfrente, porque eran tiempos en que nos ubicábamos en la esquina para tomar refresco y un bolillo, un torcido, un pan, pues, ¿cómo les llaman aquí? Ustedes, virote. Bolillo. Un bolillo, sí, torcido les decimos nosotros. Así convivíamos, teníamos el barrio para nosotros. Él creció con nosotros, era muy sano. Fue a la escuela, pero se interrumpió rápidamente y apenas nos dimos cuenta, ya era un adolescente sicario. Él fue asesinado años después, brutalmente, en una emboscada en Culiacán. A mí me costó mucho trabajo contar esa historia, porque era alguien muy cercano a nosotros, alguien casi de la familia. La casa de mi mamá fue como una especie de hospicio para los chavos del barrio. Ahí hacían lo que querían, lo que no podían hacer en sus casas. Y él fue uno de ellos, lo que hicimos mucho. Entonces de repente lo ves cambiado, lo ves armado, lo ves con mucho dinero, con vehículos de modelo reciente y en la demencia, ¿no?, del sicariato, y luego lo ves muerto. Me costó muchísimo trabajo contar esa historia. Me impactó sobremanera, por eso, por la cercanía. Pues bueno, Javier, y ya no nos dijiste, sigues vivo, las balas te pasan muy cercanas, sí, pero estoy vivo. Soy yo quien escribe las historias todavía. Y para mí guardar silencio o ser mediocre, para mí sería ser cómplice de tanta violencia, tanta corrupción, impunidad. Entonces, ni soy cómplice ni estoy muerto. Y espero no jubilarme nunca de todo esto. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, encantado. Y gracias también a ustedes, nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.